que él me cuenta que él andaba con un radito como único recurso para la información cuando andaba huyendo, pero aprendía su radito. Y por las informaciones sabía el movimiento de las tropas que lo estaban persiguiendo. La deportación, así, a menos que de manera forzosa, como en el caso mío, no lo deporten, era una deportación como que contaba con la anuencia de Plinio, y Plinio dijo que no quería ser deportado. Con el gobierno de Antonio Guzmán pasamos del viejo régimen al nuevo régimen, un régimen dictatorial a un régimen de libertad y democracia con todas las deficiencias que le conocemos, ¿no? Nos satisface reunirnos nuevamente con don Manuel Matos Moquete, Premio Nacional de Literatura, doctor en literatura, tiene una maestría en letras modernas, 14 libros publicados, entre ellos su último libro, El crisol y la criba, relatos de aprendizaje, que ganó el premio de la Feria del Libro del año 2024. Y tiene otros libros como Abismos, La cultura de la lengua, El lenguaje del progreso en el discurso político de República Dominicana, en El atascadero, y su nuevo libro que se llama Plinio, los años terribles. Y vamos a hablar de Plinio Matos Moquete, el hermano de Manuel Matos Moquete. Este libro se pone a circular en el día, miércoles, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es un libro de 290 páginas que de algún modo se puede considerar casi una biografía de Plinio Matos Moquete. Plinio es un abogado de unos 84 años, hermano de Manuel, y fue un dirigente destacado, importante, del Movimiento de Liberación 12 de Enero, una organización política que fue duramente perseguida, pero que hizo acciones. Fue duramente perseguida y Plinio se convirtió en un personaje muy buscado. Era una leyenda, fue una leyenda en la historia de la izquierda. Tenemos a Manuel Matos Moquete, su hermano, que acaba de publicar este libro, se va a poner a circular hoy, y yo quisiera que Manuel me explique en primer lugar cómo don Fabián Matos, tu padre, padre de Plinio y padre de otros 30 hermanos más, un gran hombre que además apoyó a Trujillo, que fue aliado y apoyó a Joaquín Balaguer, da unos revolucionarios como hijo que se convierten en hombres muy vinculados a movimientos alternativos, de oposición, socialistas, de unión con la guerrilla, porque el mismo Manuel Matos fue parte de la guerrilla de Camaño. Así es. ¿Cómo es que salen desde Tamayo estos jóvenes y se convierten en revolucionarios? Con un padre como don Fabián. En la época de Trujillo se daba esa contradicción en muchas familias. De hecho, gran parte de los antitrujillistas tuvieron padres y familias que provenían de Trujillo. En términos ya filosóficos, pues se entiende que es una antítesis que se da como rechazo quizá a la misma familia de la que uno procede o comportamientos familiares. A veces se da simplemente como reverdía con el papá o con el hermano que es trujillista. Pero Ludovino Fernández, el padre Rafael Tomás Fernández Domínguez, Fernández Domínguez amaba a su padre y su padre era un trujillista pero fuerte. Sin embargo... o Camaño, y don Fausto Camaño, que fue jefe de las Fuerzas Armadas que eso es muy, en la época de Trujillo. Eso es muy usual que se den en familias así de orientaciones tan férreas, porque son orientaciones muy cerradas, el trujillismo, el balaguerismo. Entonces los hijos tienen quizá otros modelos cercanos, y en Tamayo sí había un modelo cercano, que era José Francisco Reyes,
Negro Reyes, Negro Reyes, que fue el primer profesional que dio Tamayo, estudiante de Derecho, se graduó, pero la Guardia Universitaria, que era una institución muy fuerte de espías de la chivatos represivos además, en la universidad los delató por comentarios antitrujistas que él hizo, y se graduó, pero no le dieron el exequatur y lo detuvieron, y finalmente él tuvo que volverse a Tamayo a quedarse en los negocios de su padre, y se quedó ahí. Todo el mundo sabía de esa desgracia, y no solamente eso, sino que el Servicio de Inteligencia Militar, SIM, en su tenebroso carrito Volkswagen o Cepillo, se aparecía de tarde en tarde a perseguir a Negro Reyes, sí, o a vigilarlo. A vigilarlo, y toda nuestra adolescencia y juventud pues se transcurrió, y entre ellas Plinio, observando ese panorama. Entonces ese era el antimodelo de nuestro padre, Negro Pero Reyes. tú eres un poco mayor que Plinio. No, al contrario. Al contrario. Plinio me lleva 2 años y algo. Ya. Yo soy en definitiva, yo soy de los menores de los Matos. De los menores de don Fabián, sí, y de doña Rita Emilia, sí, sí. Moquete. Sí. Entonces, una familia que al mismo tiempo de dar y tener muchos hijos, tú tener muchos hermanos, porque don Fabián era un hombre muy activo. Ustedes vienen a la capital, y en la capital es que se ingresan en la actividad revolucionaria. No, hay que hacer un paréntesis para hablar de la educación que había entonces en Tamayo. En el 60 yo terminé el 8º grado, y bueno, no había liceo, y también otra hermana había terminado el 8º grado, así como otros muchachos de Tamayo. No teníamos liceo, estamos ahí detenidos por eso. Y mamá le pidió a nuestro padre, le dijo literalmente: Fabián, lo que tú me das aquí, dámelo en Barahona, que yo quiero darle estudio a mis hijos. Y nos trasladamos con mamá a Barahona. A Barahona. Entonces ahí yo cursé el primero y el segundo. Plinio, que había salido de Loyola con el segundo del bachillerato, y no siguió porque él no quería carrera técnica, ingresó, o más bien... Él estuvo en el Instituto Politécnico Loyola, sí, de San Cristóbal. 2 hermanos nuestros fueron de los primeros becados cuando se inauguró en Loyola, que se inauguró en 1952, y después, un añito después uno se hizo agrónomo, y Plinio se quedó con el segundo. Luego ingresó al ejército por poco tiempo, y luego nos reencontró a la familia Mato Moquete en Barahona, y terminó el 3º y el 4º de bachillerato en Barahona. Y de ese puente es que los Mato Moquete entonces llegamos aquí a la capital. Llegan a la capital, a la Universidad Plinio de Santo Domingo, vino primero y a estudiar. Sí, a estudiar. Y ahí se vincula Plinio con el movimiento popular dominicano. Sí, claro, y con todas las luchas. Y la lucha estudiantil, y antitrujillista y todo ese momento. Porque estamos hablando. Pero ya él había pasado como miembro del ejército. Sí, claro. Había pasado. Sí. Por poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. Y ahí cayó preso, ahí lo detuvieron, porque en la misma academia él empezó a hacer comentarios adversos a la rigidez, al sistema, a la doctrina, y a lo detuvieron. Y bueno, vio muy mal la situación, y fue realmente detenido, y se salvó por ese hermano, el hermano Alfonso Matogando, que tenía muchas relaciones con el aparato trujillista. Entonces hablaron a su favor y lo soltaron. Alfonso Matos Ogando. Otro apellido de la familia de don Fabián. Sí. Matos Moquete, Matos Ogando, Matos Reyes, Matos Cordero, y así. Ya son
Son muchos Matos. Con 9 apellidos más, Matos y 9 más. ¿Y cuándo comienza la historia de Plinio como una persona de armas a tomar? Desde Tamayo. Desde Tamayo. Plinio fue rebelde y guapo, vamos a decirlo así, Sí. desde infante, desde niño. Fue un hombre que tenía un concepto, un criterio muy parecido al de mi padre, que también lo era. Y en general otros Matos se le cataloga como gente guapa. Yo digo a veces, entre paréntesis, que el único que no es guapo, ahí en ese sentido ha sido yo, porque Plinio me defendía mucho. Cada vez que en Tamayo alguien quería golpearme, ahí venía Plinio y me rescataba. Y te rescataba. Así sí. que, entonces, sí, pero Plinio llegaba a la casa golpeado en ocasiones. Sí, no. Porque él no evitaba pleitos. No. Todo el que se le atrasaba. Él no buscaba, pero... Lo encontraba. Sí, lo encontraba. Y así Plinio siempre fue. Y además un tipo que desafiaba al mismo papá. A la autoridad. A la autoridad. Entonces se te da temor de que él no obedeciera a determinado... Pero él siempre fue así, entonces se desarrolló, estudió, fue buen estudiante, fue incluso en el Loyola, tuvo una formación cristiana, jesuita, con el padre Arias, que entonces era el primero en Loyola, pero siempre con ese temperamento, con esa característica fundamental de ser una persona fuerte, rebelde, que no aceptaba cualquier situación, cualquier afirmación, cualquier convención. Sí. Es decir, pero hay una, y todavía lo es. Hay una destreza de Plinio Matos Moquete, que es la destreza de la seguridad. Es decir, Plinio se hacía invisible ante la autoridad en cualquier momento. No había manera, él había desarrollado una intuición Plinio, que la desarrolló mucho. Plinio es intuitivo. Plinio es tan intuitivo que él me cuenta que él andaba con un radito como único recurso para la información cuando andaba huyendo, pero aprendía sus raditos, y por las informaciones sabía el movimiento de las tropas que lo estaban persiguiendo. Por ejemplo, me decía, yo estaba en San Pedro de Macorís y yo oí que había un desplazamiento de tropas hacia el este. Y rápidamente él calculó que era por él. Y inmediatamente abandonó el lugar y fue a la playa. Ahí encontró una pareja montada en un vehículo y la forzó para que lo trajera a la capital. A la capital. Y vio en el trayecto la llegada de las tropas. Es decir, donde quiera él tenía esa intuición. Y todavía es muy intuitivo. Es decir, que hay personas que tienen, y claro, la desarrolla cuando está perseguido tantos años. Es decir, siempre porque los sentidos están vivos en espera de informaciones que te permitan conectar con la situación en que estás. Y entonces eso lo salvó mucho. Ya. Pero claro... Pero pasaron 5 jefes de la policía detrás de Plinio Matos Moquete y nunca pudieron dar con él. Pero claro... Y fueron creciendo las historias que de él se decían. Que le pegó fuego a Cedería, California, que asaltó el Scotia Bank, que participó en tal agresión que mató a un policía o un guardia. Quiero aclararte, Fausto, que nada de eso fue comprobado porque a Plinio nunca lo juzgaron. Son acusaciones que la policía hacía, como no hacía todos los revolucionarios de la época. 15 casos acusatorios que le atribuían a Plinio. Las acusaciones eran alegres porque era incluso en la época, y eso yo lo puedo atestiguar, había armas, había objetos que lo ponían en un expediente de uno, lo ponían en un expediente del otro, sucesivamente. Había una granada que se la ponían a todos a todos, porque era acusar. Los presos políticos. Porque en definitiva era un régimen de fuerza, hay que decirlo de manera clara. No era un régimen de Estado de Derecho, que
hay un proceso que tú te hacen una acusación, te detienen con todos la ley. No, eran una seguridad que te estaba persiguiendo. Pero ¿por qué en el caso de Plinio hubo tanto escándalo? Y fue tanta la persecución, ¿porque él era evasivo o porque era muy agresivo? ¿Cuál es el asunto en realidad con Plinio? Yo no conozco a Plinio como una gente agresiva, en el sentido que va a buscar cosas. Lo que pasa es que hay una historia que yo cuento en el libro, que Plinio desde el año 1964 cayó preso durante el triunvirato cuando era profesor del Liceo Juan Pablo Duarte. Y lo acusaron de estar en un complot con soldados. Lo estuvieron durante 4 días en la calle El Conde. Y él lo que era profesor, él no estaba haciendo más nada, pero lo acusaron. De hecho, los abogados lo lograron liberarlo por habeas corpus. Y desde entonces, una vez, lo que pasa es, Fausto, que una vez que tú eres señalado, que la policía ya tú has caído preso una vez, siempre tú eres reincidente para ellos y entonces te van a perseguir. Y así Plinio acumulaba ese tipo de persecuciones. Claro, la izquierda, y quiero decirlo de manera general, actuaba, pero actuaba dentro del marco de un régimen que se heredó de la Guerra de Abril como una imposición y que era un régimen muy autoritario. Pero eran gente que venían desde la época post-trujillista tratando de expresarse, de luchar por espacios de libertad, por sindicalización de los obreros, por la asociación de los estudiantes, por la formación de partidos políticos, de todo lo que había, porque en el país cuando murió Trujillo, mataron a Trujillo, no había prácticamente nada de eso. Y entonces está esa búsqueda. Pero eso mismo que hacía Plinio como revolucionario, lo hacía Otto Morales, lo hacía Henry Segarra, pero es que todos estábamos perseguidos. Lo hacía Maximiliano Gómez, lo hacía Minabel. Fausto, mira, cuando mataron a Guido Gil, todo el mundo estaba corriendo. A Guido Gil, claro. Es decir, pero Guido Gil murió temprano. Sí, pero te quiero decir Guido Gil murió en el 67, en enero del 67. El clandestinaje de la izquierda fue prácticamente total y siempre. A Mauri lo persiguieron siempre. A Mauri, claro. Siempre. Y entonces, claro, lo que pasa es que quizá hay organizaciones que ya estaban mejor constituidas, como el MPD, el Partido Comunista, el Partido del 14 de junio, y tenían manera de evadir esto, pero Plinio prácticamente era una persona solitaria, que se apoyaba en la base primaria que él tenía, que venía de Tamayo, y de un grupo de conexiones que él había creado, porque Plinio tiene una característica. Plinio es un hombre amistoso, sociable. Plinio es carismático, Plinio es un tipo tan generoso, Plinio es un tipo dadivoso, Plinio es un tipo de ese tipo de gente que tú llegas a su casa y te da su cama y se acuesta por el suelo. Entonces, donde quiera que iba, pues la gente veía su comportamiento y entonces se abría. Y él, pero el movimiento de liberación 12 de enero no existía. No era una organización porque, fíjate tú, se constituyó después de las Américas, después del 12 de enero. Después del 12 de enero, claro, o sea, de la muerte de Amaury. Y a él lo apresaron el 2 de noviembre del 73, apenas un añito, ¿no? Es decir, que no tuvo tiempo y estaba perseguido, incluso cuando Amaury lo mataron y a los palmeros, a él lo estaban buscando, ahí mismo. Entonces, era más bien ese movimiento, el 12 de enero, fue un nombre que Plinio adoptó como homenaje a Mauri. Pero no era una organización política. No se constituyó como organización. Pero él tenía colaboradores. Tenías amigos. Por ejemplo, Roa y Persinal, que fueron las dos personas. Sí, él tenía amigos, pero no estaban como una organización, no había organismos de partido ni de grupo, eran plinistas. Plinistas. Sí, eran amigos de Plinio, seguidores de Plinio, llamémoslo así. Amigos. Por ejemplo, el chofer que lo traicionó y que lo vendió era alguien que venía desde Tamayo, amigo desde Tamayo. O sea, amigo de infancia desde Tamayo. Sí, entonces quiere decir que no era una organización como tal. Pero lo vendieron por 20,000 pesos.
Eran Ramón María Figuereo Persinal y ebanista, y el chofer José Enrique Roa, Ahora, de 28 años. 20,000 pesos no era poca cosa en esa época. Tú comprabas casa y carro. Bueno, un carro costaba 3,000, 4,000 pesos. Entonces, y casa, casa, no una, dos, tres casas. Se podía comprar con 20,000 pesos. Sí, señor. Era mucho dinero, 20,000 pesos en los años 70. Ya. ¿Y cómo la intuición de Plinio no se activó en el caso de esas dos personas? Que él quería irse de la calle El Conde, él sabía que estaba en un lugar de riesgo, que ya tenía que irse, y ellos los retenían y los retenían. No y tuvo los tiempo, retenían. que no le dio tiempo, que fue tan súbito, fue tan inmediato, que ellos salieron a hacer una diligencia, e inmediatamente, prácticamente después. De hecho, él ni siquiera se había desvestido ni ha hecho nada. Estaba descalzo. Estaba descalzo. Descalzo. Es decir, salieron y trajeron a la policía. Vamos a hablar de esa parte, que es muy importante en un momento. Estamos hablando de este libro, Plinio, los años terribles. Un momento de los 12 años de gobierno del doctor Balaguer, en el que los organismos de inteligencia y de persecución del Estado se activaron y pasaron mucha vergüenza, porque Balaguer les reclamaba y decía, ¿y qué es lo que pasa? Y entonces, bueno, pero vamos a hablar de eso en un momento, cuando retornemos. El apresamiento de Plinio Matos Moquete puso fin a una persecución que de algún modo representaba también la muerte de Plinio Matos Moquete. Sin embargo, lo que pasó con su apresamiento, la presentación de Plinio, lo que Plinio hizo para que descubrieran o se dieran cuenta de que él estaba vivo y de que los periodistas y el país lo viera vivo, que él no moría en un enfrentamiento, y a partir de ahí comenzaron a trasladarlo a diferentes cárceles, le iban a aplicar la ley de fuga. Hay mucha historia sobre todo esto. Plinio estuvo en La Victoria, estuvo en Dajabón, lo llevaron a la cárcel de Dajabón, en Elías Piña, en Montecristi, en San Pedro, en todos los lugares estuvo Plinio. Recurso para aplicarle un día la ley de fuga. Pero Plinio muy inteligentemente le dijo a Rita Emilia, su madre, y a sus hermanas, hagan huelga de hambre. Ahí se sumaron las viudas de los revolucionarios asesinados, claro. Especialmente doña Gladys Gutiérrez, y estuvieron con la familia Matos la Moquete. Familia del Men también. La familia del Men, exactamente, de Jorge Puello Soriano. Sí, estaba ahí. Sí. Bien, todo esto está contado en este libro, pero me gustaría, Manuel, que me contara un poco cómo fue todo ese periplo para la familia, salvar la vida de Plinio y las acciones de don Fabián, porque muchos revolucionarios habían muerto. Se esperaba que Plinio muriera también, era una manera de quitarse un problema de encima por parte del gobierno. Yo he comenzado el libro desde Tamayo y desde la familia Matos como una explicación un tanto sociológica, antropológica de lo político que viene después. Sí. Para decirle a la gente que en una sociedad hay una serie de mecanismos como la familia, que es fundamental, que actúan como protectora de la vida y de la suerte de sus hijos y de sus miembros. Sobre todo cuando son familias bien hechas, bien criadas, bien educadas en el hogar, cuando hay un papá y hay una mamá que ama a sus hijos y que aunque no tenga la misma ideología, en cualquier circunstancia lo van a proteger. Ese es el caso de nuestro padre Fabián Matos y de nuestra madre Rita Emilia Moquete Calderón. Siempre estuvieron pendientes en las situaciones que se vio Plinio de su suerte, cómo podían protegerlo. Y papá, con las relaciones y con la vida que había tenido de nexo trujillista, balaguerista,
por los recursos mismos que tenía, por su posición social de un... Llegó hasta Balaguer. Sí, llegó hasta Balaguer. Él era reformista, la casa del partido, la casa el local del Partido Reformista era la casa de nuestro padre, y entonces él En Tamayo. Sí, sí, y él tuvo la posibilidad de tener contacto, no en ese momento, sino décadas atrás, ya él tenía contacto con Balaguer. Recuérdese que Trujillo visitó Tamayo en el año 1960, y gran parte de las gestiones para que él fuera a ese lugar la hizo mi familia. Es decir, y fue una de las pocas visitas que él hizo al interior del país. Y la familia nuestra estaba en la primera fila con sus 30 hijos saludando a Trujillo en el año 1960. Y quiere decir que son unos vínculos y seguramente, bueno, todos los funcionarios de Trujillo, Balaguer y los otros, pues también andaban ese recorrido si no sabían de ese recorrido. ¿Y cómo es que Balaguer fue flexible frente a don Fabián Matos y no lo fue frente a Fausto Camaño? Son momentos diferentes. No, porque son dos categorías de adversarios políticos. Con Camaño no se podía ser flexible para los militares, ni para Balaguer, ni para los norteamericanos, porque Camaño era el héroe nacional que había enfrentado las tropas norteamericanas y al CEFA en la guerra de Abril. Era un hombre que tenía una capacidad de transformar, de revolver todo, y entonces sabían que Camaño además tenía nexo en las Fuerzas Armadas, eran sus colegas, todos los que lo mataron eran sus colegas. Sus colegas, sí, sí. Y entonces había esa orden de que no podía quedar vivo, y entonces fue un asesinato deliberado de Francis Camaño. El caso de Cisplinio es de otra categoría. Había como otra relación más familiar, vamos a decirlo así, de un nivel político más medio o bajo. Y por eso había vínculos personales, porque fueron los vínculos personales, además de los políticos, lo que separaron a Plinio. Pero Plinio desafió a 5 jefes de la policía que no tenían ningún prurito en mocharle la cabeza a cualquiera. Pero eran 5 jefes de la policía que no podían actuar sin Balaguer. Porque hay que decirlo, para ese caso y para todos los casos de asesinatos y de encarcelamiento, todo, oiga, a mí me deportaron en el año 1975, después de yo haber cumplido 3 años de prisión, y la información que me dio el doctor Pitalú Gandibal, que era un mediador, fue: el doctor Balaguer ha decidido que usted salga del país para salvarle su propia vida. Esa fue como el pretexto, ¿no? De violar mi derecho para salvarme la vida. Es decir, que Balaguer fue el que dispuso que yo salga del país, pero también dispuso todo lo que se hace, porque aunque eran generales, Balaguer es implacable con los generales. Le pasaban listas de gente que había que eliminar y él aprobaba. No sé, pero yo sé que era un señor que estaba al corriente de todo. La banda colorada no existía sin Balaguer, era parte del aparato de Balaguer. Y entonces la pugna que había entre Pérez y Pérez y Nival Ceja era parte de la estratagema del mismo régimen. Es decir, que él lo quitaba, lo ponía, lo usaba. Balaguer siempre usó a todos los funcionarios. Pero ¿cómo es que resultó favorecido Plinio Matos Moque? Porque Plinio no lo deportaron. Plinio estaba preso en La Victoria y lo metieron al pasillo de la muerte. Lo iban a deportar, querían deportarlo, había un movimiento, unos que decían que sí, Plinio se opuso, nuestro padre quería que se lo deportaran, pero Plinio se resistió también y protestó cuando decían que lo... Pero don Fabián ante Balaguer admitió y dijo que agradecía que deportaran a su hijo. Sí, pero no lo deportaron porque había movimiento cuando la deportación, así... a menos que de manera forzosa, como en el caso mío, no lo deporten, era una deportación como que contaba con la anuencia de Plinio, y Plinio dijo que no quería ser deportado. Ya. Ese era un tema en la época entre los presos políticos. Unos querían la deportación, otros no querían la deportación. Y entonces había ese conflicto. Tampoco lo juzgaron, porque durante 5 años, después de tantas acusaciones, siempre
se decía que estaban haciendo el expediente para someterlo al juez de instrucción, para que estudie a ver si había elementos de fondo para el juez, y eso nunca se cumplió hasta que Plinio fue amnistiado en 1978. Por el gobierno de don Antonio Ahora, Guzmán. La familia Mato Moquete, y además de papá, sufrió todos esos embates del gobierno de Balaguer. Y claro, fue siempre solidaria, siempre estuvo en la prensa, siempre estuvo en protesta, en huelga de hambre. No solamente esa, cuando en el año 1968 los presos políticos hicieron, ahí estaba Blanco Peña en esa huelga, ahí estaba Farú Castillo, ahí estaba Rafa Gamundi Cordero en esa huelga del 68, las madres también estaban, porque siempre las madres en todos los momentos estaban acompañando, y las hermanas y las esposas. Es decir que los 12 años de Balaguer también es una lucha de la familia contra el régimen, que también sufría mucha... Entre el papel que jugó don Fabián y el papel por su lado que jugó Rita Emilia con sus hijas, las hermanas de Plinio, ¿cuál fue más importante para evitar que porque había la búsqueda de aplicarle la ley de fuga como quiera a Plinio? ¿Cuál fue más importante para salvar a Plinio? Son dos recursos que se complementaban. Vamos a decir que el de papá era un recurso del cabildeo. El cabildeo. Sí, porque eran relaciones partidarias que tenían y de amistad, porque no solamente era la relación de nuestro padre y Balaguer, sino de una serie de gente que estaban alrededor de papá. Porque, por ejemplo, el diputado Juan Esteban Olivero Félix, que llegó a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados, también estuvo implicado y contribuyó también. Cuñado de Plinio. Cuñado nuestro, sí, de Plinio. No solamente escondía a Plinio esporádicamente, sino que contribuyó también a acercar las cosas para que Plinio pueda ser no asesinado. Yeah. Pero hay certeza de que Balaguer le prometió a papá en un momento determinado que no iba a matarle a su hijo, porque papá le decía, no estoy de acuerdo con su ideología, apréselo si hay que apresarlo, pero no me lo mate, porque la sangre pesa más que el agua. Esas expresiones son expresiones campesinas, es decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo y no me lo puede matar. Y entonces, hay a veces en políticas implicaciones. Ahora papá también era regionalmente, era también un caudillo. Era un caudillo regional. Era un caudillo regional, que daba muchos votos en también, el sur, que daba muchos votos, y que además alimentaba muchas bocas. Yo me crié viendo los militares de Barahona y de Neiva, el gobernador, los funcionarios que llegaban a Tamayo, buscando abastecimiento en la finca de papá. Así que es una relación muy antigua de colaboración. Me definió el papel de don Fabián como de cabildeo y el papel de Rita Emilia. De protesta, de lucha abierta, pública, o sea, no salíamos, y yo me incluyo, aunque yo no estaba ahí, pero hablo de los matomos, que no salíamos de los periódicos, no salían. Huelgas de hambre. Huelga de hambre, sí, es una luchadora increíble. Mamá era PRDista, siempre fue PRDista, murió siendo PRDista. Ah, sí, mi padre. Pese a que don Fabián era reformista. Mi madre era PRDista, peñagomista y atueicista. Y eso lo saben. ¿Y cómo se convivía en esa casa? Y eso lo sabe su comité del PRD por ahí por Honduras, donde vivía mamá, donde mamá era una militante. Y yo recuerdo que antes de morir mamá, ya en los años 2004, el domingo anterior de su muerte, que fue una muerte súbita, ella nos estaba preguntando que quién le iba a llevar a una reunión al local del PRD. Ella siempre vestía de blanco. Así que mamá siempre fue una luchadora consciente también. Es decir, que no fue como madre nada más.
Así que, entonces, es una familia que fue muy atropellada. Cuando allanaban las casas, se llevaban a los niños, a las mujeres, a todo el que estuviera ahí. Preso, todo el mundo todo. llegó. Fue una familia que a mi hermana la cancelaron, aunque se dice que fue una jubilación en 1972. Como maestra. Como maestra en el Liceo Juan Pablo Duarte, sí que sufrió mucho. Una familia vigilada totalmente, nadie se podía mover para ningún lado, estaba chequeado. Y claro, una familia que fue bloqueada en todo, así que no pudo tener... Digamos que el indulto de don Antonio Guzmán y del Congreso, libertad para los presos políticos y regreso de los exiliados. Eso favoreció a Plinio porque le dio la libertad y salió, él estaba en la victoria. Sí. Sin embargo, ¿ustedes quedaron satisfechos con que no hubiese un tribunal que emitiera una sentencia liberadora de Plinio Matos Moquete? Yo en el libro digo que lo que procedía después de tantos años de persecución y después de tantas acusaciones en su contra, era que lo juzgaran. Y eso es lo que la gente esperaba. Pero sabemos que a Balaguer no le interesaba eso. En el marco del bloque general de la Guerra Fría, siempre había, y Balaguer entonces formaba parte, y como nosotros, la gente de izquierda también, de otro bloque, siempre había la idea para Balaguer de que esta gente eran peligrosa, que había que aniquilarla, que había que dejarla presa toda la vida, que había que deportarla, y que además los tribunales no funcionaban, porque los reenvíos eran interminables, nunca te llevaban, nunca había policías, los jueces no funcionaban, porque ese no era la meta. El periódico manual de los presos políticos en la Victoria se llamaba Reenvío. Reenvío. Sí, no había, Blanco Peña pasó toda la vida preso por eso. Es decir, Plinio duró 5 años. Entonces, lo bueno hubiese sido que lo juzgara. Ahora, había una cantidad de abogados en la época que formaban una barra de defensa. Héctor Cabral Ortega. Que era difícil que esas acusaciones... Virgilio Bello Rosa. Que esos expedientes mal hechos... Negro Vera. Sí, no era posible. Ya. Y entonces sabían que no era posible. Que en términos jurídicos no podían probarle nada porque, oigan bien, ahora lo podemos ver, la policía puede acusar a mucha gente, pero tiene que hacer un expediente sólido para que la fiscalía pueda considerarlo, que había base para que luego atribuirle todos los hechos en un Estado de Derecho es así. Pero ese expediente que hacían era un atropello, un mamotreto. Entonces ellos no decían, ¿y con qué expediente? Siempre estaban diciendo que estaban formando el expediente de Plinio, que nunca formaron el expediente. Ahora la amnistía, probó, porque en términos jurídicos y en términos políticos, la amnistía probó su inocencia. La inocencia de todos. De todos. Y la prueba de la inocencia y de que los revolucionarios de aquella época no eran ni criminales, ni terroristas, ni delincuentes, sino presos políticos, es que después de Antonio Guzmán en el país no ha habido más presos políticos. Pregúntate, ¿por qué después de Antonio Guzmán en el país no ha habido más presos políticos ni más exiliados? Bueno, porque con Antonio Guzmán iniciamos un régimen de Estado de Derecho, de lo que carecía el gobierno de Balaguer, que era una dictadura, porque en definitiva donde las cárceles estén llenas, usted le puede poner todos los nombres que quiera, sea de derecha o de izquierda, eso se llama dictadura. Tengo 2 preguntas, Manuel. Una, que el libro habla muy poco de los 5 años de Plinio en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Y en la Victoria hay historias de Plinio. Le tenían miedo, había mucho... ¿cómo digo? Como que había muchas historias alrededor de Plinio. Y él era un hombre de pocas palabras. Siempre lo fue. Si hay una crítica en el libro de parte suya a Plinio Matos Moquete, su hermano,
es que usted dice que él nunca habló, nunca se defendió por sí mismo. Sí. El libro habla de la victoria de Plinio cuando lo llevaron a la Victoria, que lo colocaron en el pasillo de la muerte. Pasillo de la muerte. Y que todos los presos sabíamos que lo iban a asesinar. Entonces, en esa época hicimos un movimiento, todos los presos políticos de todos los partidos, para exigir a las autoridades del penal de la Victoria el traslado de Plinio hacia el sector que se llamaba entonces el hospital, que era donde estábamos nosotros. Conseguimos ese objetivo, fue trasladado al hospital. Estuvo en una celda junto con Blanco Peña, conmigo, con Chino Bujosa, es decir, pero el hecho es que poco después a Plinio empezaron a trasladarlo a diferentes sitios. Por tanto, fuera de la Victoria. Fuera de la Victoria. Por tanto, Plinio permaneció 5 años entre cárceles y cárceles. Aunque estuvo mayor tiempo en la Victoria, era un preso que lo tenían visto para asesinarlo, para torturarlo, porque también eran torturas, y entonces, por tanto, no fue un preso que estuvo estable, que estuvo tranquilo, que lo sacaban a jugar ping-pong o voleibol, que la visita le llevaba comida. No, Plinio era una zozobra permanente, y la familia, así que no se puede ver a Plinio como un preso normal en la Victoria como estábamos nosotros. No, Plinio era realmente alguien que los mantenía constantemente en zozobra. Sí. Rafael Chalhut Mejía, que es otro de los que estuvo preso con Plinio en la Victoria, es el autor del prólogo de este libro, y él dice que los dos estuvieron en el hospital. Meses después ya conocía mejor a Plinio y a él lo trasladaron sorpresivamente y con inadmisible crueldad a una lejana cárcel de la frontera sur. Los sufrimientos y los problemas de salud de Plinio se multiplicaron, y de paso los martirios de sus hermanas y demás familiares, y muy especialmente los de la madre doña Rita, heroína y mártir viviente a la vez de aquel desbordamiento del sadismo de la dictadura. También nos conocimos, Chalhut Mejía y yo, en la Victoria. Cuando a él lo sacaron del pasillo de la muerte, que estaba cerca de Plinio, entonces también lo trasladaron hacia al hospital. Que era una especie de remanso en relación con el otro sector donde estaban los presos comunes y el pasillo de la muerte. Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Matos Moquete, autor de este libro, Plinio, su hermano, Los años terribles. Volvemos con la última parte. Don Manuel, usted y Plinio coincidieron en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Ustedes dos pasaron ahí varios años, después de que usted lo apresaron al entrar al país como enviado de Camaño. Pero usted le envió al director de la revista Renovación una comunicación a Miguel Ángel Martínez, una carta el 2 de noviembre de 1973, pidiéndole por la vida de Plinio y no por la suya. Con esto concluye el libro. Yo tengo otras preguntas después. ¿Por qué usted hizo esa carta? Bueno, toda la familia, toda la gente, para decirle, los presos y a los amigos, estaban conscientes de que el apresamiento de Plinio vivo no impediría su asesinato. Y que eso iba a suceder en el pasillo de la muerte o en cualquier lugar. Entonces, una de las preocupaciones más fuertes de la familia Matos Moquete y de la gente, sobre todo nuestra madre, era que lo asesinaran. Además de los maltratos, diferentes tipos de maltratos, de tortura psicológica, física, zozobra,
Entonces, yo sentí en esa época, en el 73, fue al final del 21 de noviembre. 21 ¿no? de noviembre. Y a él lo tomaron, Julio César Martínez, dije Miguel Ángel por sí, error. Y Julio César Martínez. Sí, y a él lo apresaron el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Sí, que semanitas después. Yo estaba al corriente de toda esa estratagema que tenía la policía, yo lo cito, de la golpiza que le daban en el palacio de la policía. A Plinio. Sí, yo sé lo que es eso porque yo pasé por ahí. También. Sí, por ahí. Y entonces, era una voz de alerta, de desesperación, que lancé a ese periodista que tuvo la bondad de publicar esa carta. Julio César Martínez. Y esa carta, porque una muy buena revista. La revista Renovación y Julio César Martínez tenía una voz muy fuerte en aquella época, porque él mismo había sido exiliado a Trujillo y había sido maltratado. Entonces, era un amigo no solamente de los presos, sino de todas las personas que habían sufrido cárcel, exilio. Creo que Julio César era hermano de Pablo Antonio Martínez, que fue fundador del MPD en La Habana. Yo creo que fue. Sí, así es. Pero a mí me gusta... Entonces, esa preocupación me llevó a expresar esa carta y además aprovecho para hacer una especie de descripción del panorama que se vive en la cárcel de La Victoria. En La Victoria. Sí, que es una prisión de incertidumbre en que todos los presos estábamos ahí sufriendo la penuria del hecho de haber sido opositor al régimen de Balaguer. En su libro, el libro queda ahí con esa carta del año 73. Sí. No vuelve a hablar de Plinio, pero Plinio está vivo. Plinio ha ejercido el derecho, la abogacía, está en los tribunales, ha estado en eso, cumple 84 años Plinio, en estos días. Y hay mucha gente que pensaba que él estaba muerto. Plinio, yo cerré el libro en el año 1978 por una razón muy sencilla, porque históricamente eso cierra un periodo. Es decir, y sobre todo lo que interesa en este caso es la vida política de Plinio en los años terribles. Es decir, que con el gobierno de Antonio Guzmán pasamos del viejo régimen al nuevo régimen, un régimen dictatorial a un régimen de libertad y democracia, con todas las deficiencias que le conocemos, ¿no? Pero Plinio entonces abandonó la política. No, Plinio no abandonó la política. Plinio salió de la cárcel, siguió con sus mismas inquietudes y con sus mismos bríos revolucionarios. Ese es otro libro, porque Plinio viajó a Nicaragua, viajó a Panamá. Plinio buscaba enrolarse en movimientos guerrilleros internacionales. ¿Sí? Sí, ese fue un periodo que él agotó un año, 2 años, 3 años después. Quiso irse a Colombia también. Plinio anduvo por diferentes sitios. También Plinio empezó a ejercer el derecho y durante muchos años fue abogado de los tribunales en el área penal. Vivió de eso, incluso atendió mucho a mi madre como abogado. Pero en los años, a finales de los 90, casi en el 2000, mi madre tuvo un ACV, y entonces él disminuyó el ejercicio para dedicarse más a la salud de mi madre, y porque había una discusión en la familia, que quién más tenía que atenderla, que quién debía más ocuparse, y entonces decidimos que en definitiva, y además era el niño favorito de mi madre, ¿no? Plinio. Sí, era el favorito de mi madre. ¿sí? Entonces, pero él también tuvo una familia, tiene una hija,
Después tuvo otra esposa que tiene hijos que los crió durante muchos años, que ya son adultos, que son abogados, que son profesionales, que lo quieren mucho. Es decir, Plinio lleva una vida normal. Y Plinio, después de ese periodo, Plinio tiene 84 años y él vive en la capital, en un apartamento, pero no ejerce ya, no ha querido participar nunca, eso sí, en la vida pública, no. Nunca ha querido. Siempre yo le he propuesto, Plinio, pero tienes que dar declaraciones, tienes que ir a un partido, tienes que esto. Él no ha querido. No, pero a mí me gustaría entrevistar a Plinio. Bueno, yo le pido a usted, y se lo pido a él, si ve este programa, que yo estoy seguro que sí, que lo ve, que me dé la oportunidad de tener una conversación conmigo pública, porque la gente está pidiendo conocer a Plinio. Él nunca dio una entrevista. No, nunca dio. Nunca compareció en ningún lugar. Y a Plinio en un medio de comunicación. Plinio es un hombre ético. Plinio, después que salió de la cárcel, desde Guzmán, le han ofrecido todos los cargos habidos y por haber. Le han ofrecido apartamentos, le han ofrecido homenajes, incluso hay diputados y senadores que han querido que el Congreso le hiciera algún homenaje. El único homenaje que Plinio aceptó, pero tampoco visitó, pero se lo hicieron con su anuencia, fue un reconocimiento que le hizo Tamayo en el año 2019, y fue su hija quien recibió, pero él aceptó ese homenaje. Es decir, es una persona que totalmente despojada de ese tipo de cosas. De hecho, cuando era abogado tenía el conflicto de ser abogado, y en gran parte después dejó de ejercer por eso mismo. Era un hombre que no quería hacer como hacen los abogados, cobrar mucho, estafar a veces a los clientes, y en ocasiones yo fui testigo de gente que él atendía como abogado hasta le daba para el pasaje a los clientes. Es decir, es un hombre así y siempre ha sido así. Entonces tiene unos valores que él desde temprano, y parte de la lucha es eso, unos valores un poco muy caritativos que provienen de mi madre, digo yo, porque mi madre era muy caritativa, muy dadivosa. Entonces Plinio está vivo, está en salud, solamente que tiene problemas para caminar, que no camina, tiene un andador y por eso no sale, y por eso es muy difícil trasladarlo de un sitio a otro. No le gusta que lo vean mucho, y como no le gusta que lo vean mucho y no le gusta estar en Burgos, por tanto se queda tranquilo, y nosotros, los hermanos, lo conocen y le respetan. Sí, los sobrinos, lo atendemos y lo respetamos. Eso. Bien. Muy bien. Plinio es tan rebelde que si lo queremos recortar, y entonces tenemos que rogarle para que él se pele o no se pele, que venga el barbero o no venga el barbero, que lo lleve al barbero. Y a veces, de manera condescendiente, me dice a mí particularmente, que tenemos una relación muy estrecha: sí, contigo sí voy al barbero. Y lo llevo al barbero. Qué bien, qué bueno. Pero siempre lo queremos, es el ídolo de nuestra familia, entrañable no solamente por revolucionario, porque por sus valores muy humanos que tiene. Qué bueno, es el ídolo de la familia. Sí, sí, siempre. Bien. El centro de la familia. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se va a poner a circular este libro. ¿Está disponible en las librerías ya el libro Plinio los La años librería terribles? Que lo va a comercializar aquí es Mateca. Mateca. Que está en la Lincoln con José Contreras. Con José Contreras. Con José Contreras, Mateca. Sí, ahí lo pueden procurar. Ya, ahí se puede procurar el libro, en Mateca. Y, claro, en Amazon también. Ya, muy bien. Bueno, señores, muchas gracias a Manuel Matos Moquete
Muchas gracias a la familia también de Manuel Matos Moquete, muchas gracias a Plinio por esta publicación, esta historia, que mucha gente se reencuentra con un pasado que vivió de joven, con el arboroso incluso de acciones que le atribuían a Plinio, que tal vez Plinio ni siquiera cometió nunca. Bueno, como por ejemplo el asalto al banco Royal Bank of Canada, que se lo sí. achacaban también a Mauri Germán Ariz. Bueno, sí, a Mauri Germán Ariz. Sí, también se lo achacaba, y a otros más. Y a otros más que luego murieron. Que murieron con esas acusaciones Así que es. también... Sí. Muchas gracias a Manuel Matos Moquete. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo sobre este libro interesante que cuenta una parte de la historia de uno de los personajes importantes de la izquierda de República Dominicana en los 12 años de Balaguer. Muchas gracias a ti, Fausto, por recibirme y por darme la oportunidad de compartir este contenido que para nosotros es muy importante, no solamente por Plinio, sino también porque es una página de la historia dominicana. Así es, muy bien. Hasta luego, señores.